yo voy a dar comienzo entonces a este conversatorio introduciendo a Jorge Ayala Blanco, y bueno, pues es un crítico, si no es que el crítico de cine, de México desde 1963, pues hasta ahora. Em, en el suplemento México en la Cultura del diario Novedades, en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre, el suplemento Diorama de la Cultura del Excelsior, también en La Jornada, en sección cultural del Financiero y montones y montones de revistas tanto nacionales como extranjeras. Hoy en día, bueno, pues publica más que nada en la sección cultural de Confabulario del diario El Universal. Ha sido coeditor del Boletín de la Semana en el Cine del 1964-1968. Ha sido secretario de redacción de la Revista de Bellas Artes en 1966. Es profesor de Historia y Análisis del Cine y Análisis del Cine Documental y Cine Contemporáneo en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes CUEC, de la UNAM, de 1964 a la fecha. Es también miembro del Consejo Universitario por los Centros de Extensión Universitaria durante dos periodos, del 73 al 75 y del 76 al 78. Ha participado en muchísimas comisiones y membresías en consejos dentro del CUEC UNAM a lo largo de 50 años y en la actualidad es presidente de la Comisión del PRIDE y de la Comisión Dictaminadora del ENAC. También tenemos una participación importante como enviada especial a festivales de cine de México y también internacionales, por ejemplo, en Berlín, en Amiens, en Huelva, en Cartagena, en Morelia, La Fico, Lima, Buenos Aires y otros. Y también es miembro de jurado en muchos de estos certámenes. Bueno, si se habla de publicar, pues ha publicado más de 45 libros, muy, muy, muy importantes que se revisan en muchas escuelas. Y bueno, sí, sí, me atrevería a decir pues que es el crítico de los más importantes, si no es que el más importante, hasta la fecha en términos de cine mexicano, ¿no? Y la idea pues es aprovechar lo más posible, pues esta experiencia y esta oportunidad que tenemos. No sé si la haya regado en algo, Jorge. No, 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 para Íbamos muy nada, bien. al contrario, muy bien, muy detallado, formidable. Y pues nada más para agregar quizá una cosa interesante, que de hecho los 45 libros que parecen así como muy espectaculares, en realidad son tres series de libros. Mm. Hago tres series de libros. Una de ellas es una investigación loquísima que afortunadamente ya terminó, que era junto con una investigadora del viejo CUEC, que está en proceso de jubilación, eh, hicimos una especie de investigación brutal que era investigar todas las películas de largometraje, documentar todas las películas de largometraje que se han estrenado en la historia de México desde que llegó la primera en el año 1912. Entonces era periódico por periódico, ir checando y investigar película por película. Es una, digamos, una investigación que requería de todo un instituto y dadas las condiciones en que trabajábamos en el viejo COI, pues tuvimos que hacerlo solo entre dos personas, una que iba a la hemeroteca y otro que se quedaba a investigar película por película en libros y catálogos, en fin. Eh, Actualmente, pues ya la internet nos ayuda muchísimo o nos ayudó muchísimo. El último tomo, que es de 880 páginas, se publicó apenas y salieron por décadas. Actualmente ya no se puede investigar esto porque ya no existe esa cosa que se llamaba la cartelera cinematográfica, ¿sí? Ese es vamos, la cartelera impresa. Ujú. Lo que queda, pues serían ya los reportes que recibe eh, en fin, las compañías Las cadenas. exhibidoras, ¿sí? La Cámara de la Industria Cinematográfica, en fin. Y la otra serie de libros es sobre cine extranjero, que yo le llamo el cine actual, y la que, digamos, resulta más atractiva para muchos lectores, en fin, e investigadores, es la de Sin más razones empezó, y el primer tomo se llamaba La aventura del cine mexicano. La actualización
le puse, bueno, la búsqueda del cine mexicano. Y la actualización de esa actualización, todo el mundo me hacía el chiste que me parecía para mí muy motivador, que era, sí, ya tienes la A y la B, a ver cuándo es la ABC del cine mexicano. Me Claro. pareció formidable la edición del cine mexicano, ya tenía yo la ABC del cine mexicano. Y desde entonces, pues he publicado la actualización de la actualización. Actualmente, pues todo el mundo conoce, en fin, los que se especializan en el cine, como el abecedario del cine mexicano, ¿sí? Sí se está oyendo. Sí, de pronto te cortaste un poquito en la última parte, pero sí, sí se entiende pues la idea del ABC, ¿no? Sí, entonces sí, la idea del ABC, el abecedario del cine mexicano, que ya llega hoy en día hasta la T del cine mexicano. De hecho, mi problema, el gran problema de mi vida es escribir demasiado y publicar demasiado. Entonces, en un principio era para sobrevivir y actualmente pues es para disfrutarlo. Pero de esta serie de libros, pues ya van cerca de 25 tomos, ¿sí? Y pues el último que ha aparecido es la Q, o sea, A, B, C, D, F, G, hasta llegar a la Q. Y está en prensa la R del cine mexicano. Yo nunca revelo los nombres de los libros, ¿sí? Uno, para que no se apesten, y dos, para que no me plagien los títulos. Sobre todo uno que les encantó era la I, la ilusión del cine mexicano. Se me ocurrió decir cuál era, y de pronto todo el mundo empezó a publicar ensayos sobre la ilusión del cine mexicano. Entonces, para no chotear los títulos, pues ya entregué, va a salir por estas fechas más o menos, en fin, 1 o 2 meses, saldrá la R, pero ya entregué la S y estoy por terminar la T. En general son 100, el análisis in extenso de 100 películas mexicanas recientes, y en el momento en que llegamos más o menos a 100, ciento y tantas, cae la guillotina y empieza otro libro, con otro enfoque, ¿sí? Entonces pronto, antes de terminar el año, empiezo seguramente la U del cine mexicano. Como ven, hay una especie de déficit. La publicación de libros en México es muy pobre, entonces tengo que depender pues de la instancia que me está financiando, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y pues ya sabemos que pues actualmente pues la situación en general es bastante precaria, ¿no? Por esta idea de la austeridad, bla, bla, bla. Entonces, pues ahí tengo más o menos una cantidad enorme de libros. Eso combinado, por supuesto, a los artículos de semanarios. Siempre elijo la película más interesante que esté en cartelera para hacer un análisis en general extenso, y también en general de cine extranjero. Esto me sirve para recopilar estos artículos, los reescribo y finalmente pasan a otra serie de libros, que es la de cine actual. O sea, puede decirse que está por un lado la investigación, que ya llegamos al año 2000 y ahí ya se acabó, porque ya no se puede seguir investigando, como les decía, la, esta recopilación, y en general los libros de cine mexicano son rigurosamente inéditos. A veces publico, por ejemplo, este domingo, pues había una película muy interesante que, en fin, sabía que les iba a interesar muchísimo al periódico, en fin, a los lectores, y que es una película mexicana, en fin, sobre un pintor importantísimo que es Pedro Friedberg. Y, y pues hice una reducción. Ahí la reducción para mí es como una especie de amputación, ¿sí? Es una automutilación, porque un artículo que pues más o menos era entre 16 y 17 caracteres, pues tuve que reducirlo a lo que cabe en mi
en mi página del periódico, del suplemento del Universal, que no son más de 6,000 caracteres. Entonces, es sacrificarse, es para mí horrible, ¿sí? Esa reducción, como les digo, lo siento como si me estuvieran cortando las manos o los pies, en fin, es pavoroso. Pero en fin, eso es más o menos lo que yo hago. Y en la escuela, que empezó como una escuela casi, diríamos, de amantes del cine, que era el CUEC, que se fundó en el año 63, curiosamente, exactamente en el año en que empecé a hacer crítica de cine. Pero yo entré a dar clase mucho después. Actualmente soy el profesor decano por pura persistencia. ¿Sí? Es más o menos la idea. Y pues sí, he invertido una cantidad enorme de materias. Precisamente maestro Felipe me hizo el favor de mencionar algunas de ellas. Entonces, pues yo diría que la estructura de esta charla, pues podrían más bien eh, hacerla ustedes mismos con sus preguntas, ¿sí? Hacerlo como si fuera una especie de conferencia de prensa informal y por internet y vía Zoom, que puede ser mucho más gozoso. Finalmente, cuáles son los intereses de ustedes y pues finalmente que me los hagan saber y pues yo les digo mi punto de vista más o menos. Claro que sí. ¿Está bien? Sí, y de hecho, bueno, a mí me gustaría abrir y un poco abusar No, 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 de no es estar abuso. abriendo. Un problema al que nos enfrentamos todos los cursos es la idea de la elección de un tema. Y bueno, yo como profesor, en los años voy viendo cómo los alumnos, a veces nosotros ponemos los temas, a veces los escogen ellos. Hemos tenido estas dos aproximaciones, pero siempre, ahora sí que el tema es un tema, ¿no? Y yo observo que hay tendencias en términos de adoptar o adaptar temáticas que se pueden ver más bien en los medios extranjeros, ¿no? Que de pronto muchas veces los alumnos reproducen conflictos, temáticas y anécdotas, historias que tienen que ver más bien como con lo que tienen más cercano en términos de Netflix o en términos de lo que está jalando mucho en cine y a veces cuesta trabajo poder escoger algo que tenga que ver con nuestra realidad nacional o algo que tenga que ver con nuestras comunidades, etcétera. Yo incluso me atrevería a decir que el mismo cine en su historia, el cine mexicano, también llega a tener estas crisis y llega también a tratar de emular o reproducir las comedias románticas gringas, o algunos otros tropos que vienen de ahí. ¿Cuál sería tu opinión o qué le podrías decir a los alumnos para poder descubrir o inventarse de qué hablar con sus cortometrajes y con sus productos audiovisuales? ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, mi opinión, si tengo alguna, es la libertad absoluta y la elección del tema que realmente les interese. Solo hablar de lo que realmente tienen cerca. Era la recomendación también que hacía Truffaut. Solo hablar de aquello que yo conozco. La idea de investigar antes es más bien para el cine documental. Entonces, si van a hacer ficción, que sea sobre aquello que realmente tiene más cerca. ¿Qué es lo más cerca? Pues tus preocupaciones, aquello que no tienes resuelto, ¿sí? El problema terrible en el que estás viviendo o los problemas feroces que no has logrado resolver, plantearlos en la pantalla. Porque es una manera de garantizar que estás involucrado y que no te estás inventando la realidad. Había una época en el cine mexicano durante el echeverrismo en que la gente se inventaba los conflictos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una película sobre un tragafuegos, ¿qué les parece? Hombre, formidable, un payasito de semáforo, actualmente sería lo que sea, ¿sí? Pero no tienen ni la menor idea de cómo se comporta, cómo habla, cómo es la vida cotidiana de ese tragafuegos, ¿sí? O ese payasito. Y se llegó a una anécdota que les platico porque me parece muy divertida, en fin, un personaje que se llamaba
José Estrada, el perro Estrada, le apodaban el padre de precisamente de Luis Estrada, el autor de estas películas seccionales sobre las, en fin, de los diferentes presidentes de la República, su política. En fin. Este personaje quería hacer efectivamente una película que se llamó Cayó de la Gloria, el Diablo. Entonces, ¿quién lo puede interpretar al Zaragoza? Ah, pues el actor más famoso, ¿sí? El más respetado, Macario, ¿sí? O sea, el actor de Macario y de otras películas que era López Tarso. Entonces le ofrecieron, pero pues el señor no tenía ni la menor idea de lo que era tragar fuego. Entonces se les hizo fácil recorrer toda la Ciudad de México para conseguir un tragafuego que aceptara enseñar al actor cómo tragar fuego, cómo escupir fuego. Y cuando vieron a ese personaje, todo el mundo se quedó congelado. Lo que se habían inventado no tenía absolutamente nada que ver con el comportamiento de este buen hombre. Y pues siguieron con su guión, ¿verdad? Ahí medio le sacaron un poco de partido a este personaje. Y pues la película es realmente, pues para decirlo menos, ridícula. No convence a nadie. Era una película inconvincente, incluso por los que la estaban haciendo, la estaban actuando. Sus diálogos y sus preocupaciones era dormirse oyendo una cosa que ya no existe, que era una estación de radio que daba la hora cada minuto, ¿sí? Y lleno de, que se llamaba La X Cuca. Y entonces el personaje se la pasaba oyendo a la X. ¿A quién se le ocurre eso? A cualquiera menos a un tragafuegos real. Y se inventaban romances y, en fin, cosas que eran realmente improcedentes. Era lo triste de esta película, que pues para mí pasa la historia del cine mexicano dentro de lo que yo llamaría el miserabilismo, ¿no? O algo mucho peor, que es lo que se llama la pornomiseria, ¿no? Sí, que ya es, y finalmente se convirtió en un género cinematográfico que denunciaron los propios colombianos, que son los que acuñaron este término. El, en fin, convertir en una especie de pornografía visual, estar voyerizando el, un mundo en caso de que fuera cine documental, en caso de que fuera ficción, pues inventársela. O sea, inventar una realidad que ni siquiera es paralela y que no revela absolutamente nada. ¿Y dónde estaba realmente la preocupación del realizador? Pues un simple capricho de hacer una película sobre algo que suponía que conocía porque lo había visto alguna vez en la calle. ¿Sí? Pongo un caso límite, pero existe, ¿no? Es En común que cuestión la película. ocurra en la historia del cine mexicano este tipo de eventos en donde estemos completamente lejanos o se concentra en alguna época en No, particular o... hablo del echeverrismo porque era un movimiento que supuestamente se oponía a todo el estragamiento de la industria cinematográfica en México que se produjo después de lo que se llama la época de oro. O sea, cuando deja de ser el cine dominante, empieza como una especie de decadencia en que las películas industriales tenían una bajísima calidad, precisamente porque se hacían también por receta, con lo que se llamaban anticipos. En fin, es un problema de financiamiento en que la garantía era precisamente una estrella, cuando todavía en el cine mexicano había estrellas de cine, actualmente creo que están en vías de desaparición, aunque pues hubo una especie de impresionante auge en el cine mexicano antes de la pandemia. Y actualmente pues ya presume que tienen cerca de 200 y tantas películas al año, pero no se estrenan más de 70 y tantos. ¿Qué pasa con las otras? Sí, en fin, es un problema terrible y también actualmente pues la desaparición de la digamos, del cine mexicano en las salas comerciales, que es lo que estamos viviendo actualmente.
Sí, finalmente ese es el problema, ¿no? Si se producen realmente 200 películas en México al año y no se estrenan, pues hay más que 70, pues hay un Hay un problema, ¿no? déficit, hay un déficit horrible, sí. Sí, Pero en fin, hablaba, la época de oro es una época de cine privado, ¿no? Productores privados. La Ay, época de la que nos hablaba es el Estado te el que estás está cortando metido, más o ¿no? menos, Bruno. Que la época del echeverrismo el Estado como que trata de entrar al rescate y bueno, financia pues muchas películas, algunas buenas, otras no tanto, en fin, ¿no? Ahorita estamos en un esquema que ya no es ninguno de esos dos, porque sí hay apoyos del Conaculta, por ejemplo, que van más bien hacia el cine documental, pero también a la ficción, pero ya ni en ningún lugar del mundo hay una producción ni totalmente estatal ni totalmente de las productoras, ¿no? Ahora vemos cualquier película y la produce el Canal Plus, más Focus, más, no sé, son como 10 cosas que cada quien pone un poquito y bueno, me gustaría que hablara un poco de ese esquema, ahora también el esquema de Netflix y todas estas que están apoyando cine mexicano y jóvenes, por ejemplo, la película sobre Ayotzinapa, la película sobre el caso Narvarte, documentales, pero también ficciones, ¿no? Como con un nuevo esquema que ya no pasa por el cine, ¿no? Esta discusión que se dio hace unos años de si le podían dar Oscar a una película de Netflix o no. De esto, ¿qué nos podría decir? Y bueno, todo esto que enmarca el auge de González Iñárritu, del Toro, de Cuarón, ¿no? Que pareciera que todo era así mexicano, ¿no? En Hollywood. que finalmente no son cineastas mexicanos, ¿no? Son millonarios gringos de origen mexicano Pero y quieren, es cierto, en fin, esta idea de me piensan en el extranjero, luego existo, ¿no? El, claro, el- pero por ejemplo, hay la aberración del mexicano que cree que convirtiéndose en gringo ya la hizo, ¿no? Claro, poniendo los tres ejemplos de personajes que pues finalmente no hacen cine mexicano, ¿no? Y cuando hacen cine mexicano pues son aberraciones, salvo el caso de Cuarón, ¿no? O el caso de Del Toro, que finalmente tiene un mundo fantástico, ¿no? Sí, claro, entonces pero digamos, el Toro no es el mismo del Toro el que hace Hellboy que el que hace pues, algunas películas más. Y Cuarón no es el Exacto. mismo el que hace, digo, es el mismo, pero no es el mismo el que hace Harry Potter 3 que el que hace Roma, ¿no? Exactamente, sí, no, no, y Poncho es otra cosa. En fin, fue mi alumno y tengo muy buena relación con él y me encantan sus películas, ¿no? Sí. Sí que es otra cosa. Los tres casos que ponías son totalmente distintos. Pero pues me gustaría centrarlo más bien sobre el problema de la crítica, ¿sí? Que es pues el que me tiene aquí cerca de ustedes. Y yo les plantearía algo que, para empezar precisamente esta idea de cómo ejercer la crítica del cine mexicano y de toda, cualquier película, yo siempre pongo dos ejemplos cuando me piden hablar en fin, del ejercicio de la crítica de cine, que son los siguientes. Uno de ellos es el, el problema que yo llamo de la especificidad. El, y les platico una anécdota que está, en fin, en un ensayo de que tradujo Jorge Barguengoitia. Lo publicó en la revista Mexicana de Literatura por razones extrañas, en fin, yo estaba ahí presente, sesionaban en casa, lo que sea. El, es el caso que se llama ¿Por, por qué se desprestigió la crítica de arte? Es y es una anécdota que narra y le saca un partido bárbaro este ensayo
de un muchacho que empezaba a hacer crítica de artes plásticas y lo mandaron a cubrir una exposición que estaba en una galería, en fin, en Nueva York, en la parte del, en fin, de la zona de las galerías, el Soho, lo que sea. Y el personaje, pues, le dieron su orden de trabajo y pues, la leyó rápidamente. Dijo, es en la calle fulana, pues voy a verla. Fue a verla, escribió de la exposición y ya lo sabemos, en Estados Unidos las críticas salen inmediatamente a la mañana siguiente. La ves, la escribes rapidísimo y sale impresa por la mañana siguiente, ¿sí? La gente se espera, ¿sí? Por la noche a ver la reacción que tuvieron las obras de teatro, las películas, las exposiciones, etcétera. Y cuando llegó la crítica a manos del jefe de redacción, se encontró con que se había equivocado y había cubierto exactamente la exposición que estaba enfrente y estaba tan extraordinariamente bien escrita que se le hizo fácil al jefe de redacción finalmente cambiarle el nombre, ¿sí?, de la exposición y poner el de la que realmente correspondía. Esa crítica ganó el premio al final del año como la mejor crónica de arte, la mejor crítica de cine del año, lo cual nos demuestra algo fundamental. Estaba tan extraordinariamente bien escrita que simplemente con quitarle el nombre se podía referir a otra cosa. Era una estructura, diría yo, una entelequia, perfectamente construida, pero totalmente inespecífica, porque toleraba precisamente ese cambio. Para decirlo rápido, nunca se refería realmente a lo que vio en la exposición. Tiraba rollo sobre el arte en general, en fin, toda una serie de motivos y temas que a él le preocupaban, pero nunca se refería realmente a la exposición, ni a una ni a la otra. O sea, me refiero a esto porque uno de los pecados de la crítica cinematográfica es precisamente esto, nunca referirse a lo que realmente está en la pantalla. Entonces, ¿cómo abordar eso? ¿Sí? Otra anécdota que también recuerdo cada vez que hablo de la crítica de cine es la de una anécdota personal, encontrarme, en fin, me encontraba yo con amigos, había un crítico viejo, sí, también crítico de cine, yo, en fin, no tendría 23 años cuando empecé a hacer crítica de cine, y pues el personaje, pues de pronto me confiaba, ¿sí? Y me decía, oye, Jorge, es que, le digo, ¿y qué más? No, dice, es que estoy pensando, ¿qué digo de esta película que no haya yo dicho en ninguna otra de mis críticas? Para mí es exactamente el falso problema, porque finalmente es la película la que te plantea los problemas. Lo que tienes que desentrañar es precisamente eso. Y puedes hacer tan diferentes críticas como películas hayas visto. No se trata de estar teorizando en cada nota, ¿sí?, en cada artículo, sino enfrentarte realmente a lo que está en la pantalla, lo cual me remite a una palabrita, un concepto tomado de la vieja retórica, que para mí es fundamental y que para mí es la clave de todo ejercicio crítico de arte y de cine, sobre todo porque lo que se me está presentando es algo que está con una dominante audiovisual, fundamentalmente lo que vi en la pantalla. Y el término que les
en fin, les parecerá a muchos una palabreja poco usada, que es la ecfrasis. La ecfrasis es la traducción de lo visual a lo verbal. Cómo formular en términos verbales, conceptuales, aquello que está presentado de otra manera. O sea, visualmente. Ese difícil, digamos, ese difícil ejercicio es lo que da realmente esta especificidad, que se perdía, por un lado, en el artículo que planteábamos, el personaje que hizo esa reseña premiada y que no tenía realmente nada que ver con lo que había visto en la exposición, ni con una ni con la otra. Y también el falso problema de mi amigo que se torturaba porque quería ser totalmente original. Lo que importaba era realmente esa difícil traducción de lo visual a lo verbal. Pasar de un discurso que tiene una dominante audiovisual a un discurso que es una construcción finalmente del lenguaje escrito. Y pues sí, podría yo añadir muchísimas cosas más, si me permiten ustedes. ¿Qué es lo que yo exijo en una crítica de cine? Una crítica de cine me llama la atención de un colega o la que encuentro, y hay una cantidad enorme de notas en Internet, en general bastante pobres, porque nunca van más allá de la recomendación de una reducción, ¿sí? A una opinión, pero nunca una opinión fundamentada en lo que vi. Entonces yo diría, lo que yo le exijo a una crítica es que me descubra algo que estaba en la pantalla y que yo no vi, o que yo no me atreví a formular, por razones de conocimiento, por razones, en fin, de sensibilidad, ¿sí? Realmente que me revele algo que está ahí. Y en primer lugar, que me demuestre que vio la película. Sí, hay Y una colección de pues ya, preguntas, sí. Nenita. Sí. Este, yo tenía más como una pregunta, eh, o sea, porque siento que en general como que nosotros hablo un poco tal vez como de los jóvenes, no sé si todos, pero tal vez como que sí cuando hablamos de cine o incluso ahora tal vez que estamos pues viendo más como cosas de cine, como que siempre vemos cine extranjero y Ujú. creo que pues justo como pues tu área de trabajo es más que nada pues el cine mexicano, pues yo quisiera saber más que nada como desde tu punto de vista, cuál es como la importancia del cine mexicano o en qué realmente resalta como, como del cine extranjero, cuáles son como estas diferencias que tal vez son importantes, como porque siento que en ese sentido como, o sea, como mexicanos, pues tal vez no, o sea, como que no sabemos tanto realmente de cine mexicano. Bueno, yo la verdad no sé tanto, o sea, no sé. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, yo creo que finalmente el haberme, digamos, dedicado en buena medida al cine mexicano nunca me impidió escribir de cine extranjero. Es más, decía yo, precisamente, el ejercicio de periodismo cultural que yo hago cada semana es casi siempre sobre películas extranjeras y guardar las mexicanas. ¿Por qué? Porque sé que tienen poca difusión, pero, y ella lo que me parece muy importante, es algo que está mucho más cerca de nuestra realidad cultural y de nuestra realidad cotidiana. El cine extranjero lo veo más dentro del dominio de una especie de imaginación que compartimos con cualquier otro ciudadano del mundo, que no me parece que una cosa niegue la otra. Precisamente para que no la niega,
para que no la niegue. Precisamente por eso tengo una serie de libros sobre el cine mexicano. Tengo amigos que me dicen, no me interesan tus libros de cine mexicano, siempre espero que saques los de cine extranjero, la serie que yo llamo el cine actual, que tiene, en fin, más de 10 tomos. Y también uno actualiza al anterior. Lo interesante del cine es que pues nos desborda por todas partes y siempre hay que hacer una selección y saber que es como una especie de apoderarse de las películas o de darles existencia cultural. Esas dos funciones creo que cumple la crítica de cine. Y yo respeto totalmente el placer del espectador. Es más, lo que ofrezco en lo que escribo es la prolongación de ese placer. La gente sale de ver una película, sale a platicar la película, a comentar la película con los amigos. Así sea en el simple trayecto al autobús o lo que sea. Es una motivación. ¿Qué te removió esa película? Eso es lo que importa. Si es una película extranjera o si es una película mexicana, a mí me da exactamente lo mismo. Pero a la manera de, a la hora de estructurar ese conjunto de artículos, pues encuentro que son totalmente distintos. No son, y eso es importante, con dos lenguajes distintos. Durante mucho tiempo yo me planteé ese problema. ¿Qué lenguaje utilizar para hablar de cine extranjero y qué lenguaje utilizar para el cine mexicano? Porque efectivamente me llegan de diferente manera. Por ejemplo, cuando había películas, por ejemplo, de ficheras, de albureros, etcétera, ¿sí? El cine popular, que ya no existe. Vamos, las películas del Caballo Rojas y de Alfonso Sayas, que a ustedes ni siquiera ya les dicen nada de esos nombres. Esas películas, ¿con qué lenguaje referirse a ellas? Entonces, cuando tuve la oportunidad de escribir con toda libertad, fue cuando entré en el año 89 al periódico El Financiero, donde pedí 2 páginas, una el lunes y otra los miércoles. Entonces, los lunes escribía yo de cine extranjero y mi crónica se llamaba Cine Lunes Exquisito, porque elegía la mejor película y me refería a ella con un lenguaje exquisito, efectivamente, ¿sí? Y los miércoles escribía yo una cosa que se llamaba Cine Miércoles Popular, basando también en que los miércoles era el famoso 2 por 1. La gente iba y pagaba 2 personas por un solo boleto, ¿sí? En fin, era el Cine Miércoles Popular. Y ahí me refería yo a las películas, exclusivamente a las películas mexicanas. En gran medida, de ahí viene el que casi todas las películas que se estrenan en la cartelera pasan inmediatamente a mis libros, ¿sí? Buena, mala o pésima. Lo que menos me interesa es juzgar las películas. Lo que me interesa es desmontar el mecanismo, ¿sí? Lo que está en la pantalla. Encontrar la manera de desmontar esto, de observarlo, de analizarlo. Y finalmente la operación puede ser con una película internacional o con una película mexicana. A veces se combinan, ¿sí? Vamos, hoy en la mañana en Netflix, perdón, en Prime Video, me encontré una película de la que me interesaba muchísimo, en fin, me parece una de las directoras más talentosas, y no es que la más talentosa de las directoras actuales mexicanas, Alejandra Márquez Arbella, tiene una película que se llama 1 millón de kilómetros, ¿sí? Que es sobre un astronauta mexicano. La película está financiada y realizada en Estados Unidos
pero todo el equipo es mexicano. El 99% de los que intervinieron en la película es mexicano y es la historia del primer astronauta mexicano. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontrar, dónde ubicarla? Es una película internacional de un empleado de Netflix, el que ya logró colocar sus películas en Netflix, o es una película mexicana hecha en el extranjero. Ahí hay una duplicidad, ¿sí? Para mí es apasionante el caso, por supuesto. La película está formidablemente bien realizada, ¿sí? Y que finalmente, pues entra a una plataforma donde sabemos que la pueden ver en ciento y tantos países. Genial, ¿sí? ¿Sí se entiende? O sea, y ya también esta idea de la nacionalidad empieza a ser un falso problema. En el futuro, no sé, según algún amigo, todos los cineastas mexicanos eran empleados de Netflix para Perdón, hacer rápido las películas pero para plataforma. entonces como que ya no está tan dividido. Pues yo creo que ya no está tan dividido y cada vez las películas mexicanas son más universales. Ujú. Ok. En la medida en que se suben a la plataforma inmediatamente. Incluso hay películas que ni siquiera pasan por la cartelera. Estoy diciendo que la mejor cineasta mexicana actual, para mí la mujer más talentosa del cine mexicano actual, que es precisamente Márquez Arbella, la anterior película, que se llama El Norte en el Vacío, que acabamos de ver, que ganó, en fin, los principales Arieles, bla, 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 ¿sí? Ganó un festival de cine en México. Es una película que a los 2 días de haber triunfado en el Festival de Morelia, era una película que subieron a Netflix. O sea, se convirtió de la noche a la mañana en una película internacional. La película es espléndida, ¿sí? Y es un caso mexicano, sí, el de un, en fin, de un terrateniente mexicano, un hacendado, que en el norte repelió la, en fin, el acoso de los narcos y se atrincheró en su casa y finalmente fue sacrificado, ¿sí? El tema es muy fuerte, en fin, es un tema vigente, es un tema que finalmente pues puede interesarle a cualquiera, ¿sí? Pero es una película que ni siquiera pasó por la cartelera, como debió haber sido quizá, pero muy hábilmente Alfonso Cuarón, pues impidió que con Roma pasara exactamente lo mismo y la película se estrenó en la cartelera, en fin, en determinadas salas. Y pues pudimos disfrutar la película, pues finalmente lo disfruté de varias maneras, en la pantalla y en la pantalla pequeña. Afortunadamente tengo una pantalla más o menos grande en casa, pero había otra pregunta, si ya te respondí, Camila, Diana, está alzando la mano, y Mabel también después. Sí, sí, Diana. Bueno, soy yo. Antes que nada, pues agradecerle a los profesores y al Jorge por estar aquí. Creo que es pues algo, Y a una Camila. oportunidad muy chida para poder hablar acerca del cine y más con alguien pues que está impartiendo clases en el CUEC, que es una de las grandes escuelas del cine. Y retomando un poco lo que ha mencionado desde el principio, me parece muy interesante esta distinción. O sea, no es una distinción, creo que muchas veces se intenta clasificar qué cuenta como ficción y qué cuenta como documental, pero en vez de eso, como el pensar que en la ficción es de algo de que, bueno, que tenemos que hablar de algo que está cerca de nosotros y el documental, pensarlo más como algo que tenemos que investigar, me parece algo muy acertado, porque en vez de tratar de buscarle conceptos distintos, sino es como encontrar una función distinta en ambas cosas. Y eso me parece, pues, interesante. También, bueno, son como realmente muchas preguntas que me han surgido, pero para ser concretos, me gustaría saber de qué forma, o sea, desde qué concepto o desde qué perspectiva es la crítica que usted le da como hacia el cine mexicano. Si desde el tema o desde lo técnico o más como, pues no sé, como de algo social. Sí he tenido la oportunidad de leer algunas revistas que luego tienen ahí en la Cineteca, por ejemplo,
y he leído alguna sinopsis de lo del ABC del cine, pero realmente nunca he tenido como la oportunidad de saber bien desde qué perspectiva es la crítica que va hacia el cine mexicano. Sí, la idea es precisamente todos los discursos que se cruzan dentro de la película. O sea, hay un discurso puramente narrativo, anecdótico, hay un discurso dramático, hay un discurso social, hay un discurso puramente imaginativo. Todos estos discursos se cruzan dentro de la película y algunos dominan sobre los otros. Entonces, lo que yo hago es precisamente seguir los que considero los más importantes y a partir de ellos estructurar mi nota. Cada párrafo, yo escribo con una cosa que se llama anáfora, ¿sí? Utilizo una forma retórica literaria que se llama la anáfora, que es empezar siempre con la misma frase, el discurso tal. A partir de ahí, encontrar diferentes características de esa película en particular. Nunca prescindir de lo que realmente está en la pantalla. Entonces, desde la idea misma de acercarme a la película, la forma de narrarla, para mí es ir encontrando ya aspectos importantes de la película, ¿sí? Nunca es la descripción puramente desnuda, vamos, no es convertirse en cuentapelículas, pero nunca prescindir de la anécdota que se está narrando, de qué es lo que está en la pantalla. Como decía yo, tiene que ser ecfrástico, o sea, la ecfrasis. Y con lo primero que nos encontramos es eso. Hay gente que simplemente le preguntan, ¿y qué tal es la película? Y te la platica. Por eso decía yo, no se trata de ser simplemente cuentapelículas, ni de juzga películas. Véala, no la vea. Conclusión, véala. Véala si se le pega la gana. La película es así. El cómo es el que a mí me importa. Cómo es y qué discursos están cruzando esa película, atravesándola, ¿sí? Definiéndola. O sea, encontrar realmente dentro de ella todas estas, digamos, energías, todas estas corrientes internas de la película. Es lo que a mí me interesa. Y con eso puedo hacer perfectamente, puedo decir, un discurso puramente intelectual o un discurso finalmente literario, que es el que me importa, ¿sí? Vamos, yo me asumo como escritor, finalmente en fin, mi formación fue múltiple, porque mi formación fue, por un lado, de ingeniero, y entonces lo que yo busco más que la belleza es la precisión. Ingeniero químico industrial del Politécnico, es mi primera profesión. Claro, al mismo tiempo estaba yo estudiando idiomas y llegué, en fin, hasta estudiar filología. El discurso que a mí me interesa, sobre todo, es como decía yo, el discurso literario. El primer acercamiento, podría decir, si me preguntas, ¿cuáles son las operaciones que usted hace? La primera sería, uno, descripción. ¿Qué voy a describir? Primer problema. ¿Qué voy a describir de la película? No se trata de narrar paso a paso la película o plano por plano. Eso me podría llevar un trabajo infinito. Se trata precisamente de encontrar lo esencial y estar encontrando los puntos que después voy a desarrollar. ¿En qué? En la segunda operación. La segunda operación es análisis. Uno, descripción. Dos, análisis. ¿Sí? Análisis de todo tipo. Por un lado, estaría el análisis de los personajes, el análisis de la trama, o algo que se enseña, y que, en fin, yo enseño, que es el análisis cinematográfico. ¿Sí? ¿Qué dice un movimiento de cámara? ¿Qué tipos de movimientos de cámara hay? Vamos, eso se enseña en una escuela de cine o en cursos. ¿Sí? No solamente doy clase en la ENAC, el ENACUEC, como le digo, ¿sí?
porque en fin, fue un CUEC que se convirtió en escuela después de 55 años. Es el análisis, todo tipo de análisis. La tercera operación es la interpretación. No la interpretación de los actores, sino la interpretación de lo que vi en la pantalla. ¿A qué me remite? ¿Cuál es la base? ¿Dentro de qué contexto se está dando? La interpretación. Y habría una cuarta operación, que no es exactamente un juicio, sino una evaluación de las contradicciones internas de ese objeto de conocimiento que es la película. Las contradicciones internas de la película. Esa sería otra operación. Y el juicio, omitirlo. Incluso puede ser muy agresivo para muchos lectores de crítica de cine que quiere que le recomienden películas y le pongan estrellitas, que es precisamente lo que yo suprimo. Nunca le digo, debe usted verla. ¿Cómo que debe? Pues no es una obligación. Ni siquiera es una obligación cultural. Se trata, al contrario, de ofrecerle digamos, esta disección o este desmontado, diría yo, de la película. Por supuesto, con todo lo que tienes de conocimiento, tanto cinematográfico como literario, como estético. Todo lo que concurra a entender mejor esa película. O sea, finalmente, ¿para qué? Pues para prolongar tu placer. Los grandes placeres duran, ya lo sabemos, 7 minutos, el placer erótico, y el placer cinematográfico es más o menos 1 hora y media. ¿Cómo prolongarlo? ¿Sí? Pues a través de una lectura que debe ser, diré yo, placentera. ¿Por qué? Porque obedece a varios lenguajes. Por un lado estaría la ligereza, la agilidad, el humor que puede tener una crónica periodística. Y por otro lado, una recreación, una construcción del lenguaje que es la construcción literaria. Quizá me diría, si son demasiadas operaciones la que me está usted exigiendo. ¿Cómo hacerlas? Pues genialmente sería, ojalá hubiera la posibilidad de hacer todas al mismo tiempo. Es algo a lo que no puedes acceder, ¿sí? Pero es un intento por hacerlo. ¿Por qué? Porque es esta idea que es de Baudelaire, de que la única crítica válida es el de una obra de arte enfrentada a otra obra de arte. O sea, esa construcción del lenguaje que tú estás haciendo y que se preocupa por la precisión, en última instancia también tiene una manifestación literaria, o sea, lírica, una poética, que no se confiesa, pero que puede estar ahí latente. El lenguaje vivo con el que estás manejando tiene que estar por encima, incluso de tu propia determinación. ¿Quién escribió eso? ¿Un joven, un viejo, un adulto? ¿Quién lo escribió? Es una construcción del lenguaje. El ideal sería la impersonalidad, ¿sí? Es eso. ¿Sí me entiendes? Cuando digo una construcción del lenguaje literario, que tiene que ser accesible a cualquiera que se encuentre ahí. Pero si eliges leer esa nota, vas a encontrar una cantidad enorme de ideas que están subyaciendo y están apareciendo, están brotando, ¿sí? De eso que viste en la pantalla, que no era, como te digo, lo que tú hiciste no es más que una traducción de lo que estaba en la pantalla. Pasar del lenguaje visual al lenguaje verbal, con lo que empezamos esto, la idea de la ekfrasis. Sí, perdón, no sé si voy a alargar demasiado la sesión, pero tengo dos preguntas. Ajá, Eh,
en un primer lugar, como que, ¿cuál es su opinión acerca como de esta concepción de buenas y malas películas, como desde el punto de vista como de audiencia? Y la segunda ya es un poquito como más específica y va acerca como de que por todo lo que comenta, veo que tiene también como una apreciación como muy grande, no solamente de la obra o de la pieza en sí, sino también como de su lado de producción, como un análisis completo de cómo se hace la película y una crítica basada no solamente en la obra, sino en cómo se hace. Y justamente en ese sentido, a mí me surge la duda y bastante en lo que hablaba de el escupefuego, eh, que sucede mucho, que son como estas historias que son contadas desde el lado de personas que no viven las experiencias. Entonces, mucho de lo que se habla, por ejemplo, en Latinoamérica, es acerca como eh, de poder tener como que las personas puedan tener mayor acceso a contar sus propias historias. Realizadores afros, indígenas, que pasan mucho de donde estoy, que no todo el tiempo tienen la misma capacidad de producción que personas que pues han estudiado afuera y que es el caso de la mayoría de los cineastas que hay en mi país. Y pues me surge la duda de si usted como que conoce y ahora que nos comenta esto de esta directora, algún modelo que sirva o que funcione para producciones que de pronto no tienen como esa capacidad de hacer tanto, pero que sí tienen historias que son muy valiosas y que necesitan ser contadas desde su propia perspectiva, desde su propia como entorno, ser contadas y no ser contadas por alguien más. Sí, tienes, a mí me encantan las preguntas que se responden a sí mismas. Y finalmente tu segunda pregunta responde la primera. Si hay buenas o malas películas. Hay películas que finalmente escapan a esta denominación, que son las que realmente se ocupan de algo que está vigente y que está descubriendo algo. Tú dices, las comunidades afrodescendientes. Y actualmente hay una serie de películas que precisamente en México se ocupan de este tema, que estaba oculto, que no se trataba y que de pronto está aflorando. Hay una película que se llama Negra, por ejemplo, que es espléndida y que hizo una realizadora, en fin, de, de una comunidad indígena, tengo entendido que es de Veracruz. Sí, el cine actual ya se ha desmitificado desde el punto de vista de la producción. Ya cualquiera puede hacer una película con su maldito celular, ¿sí? Con ese aparatito puedes filmar una película todos los días. Incluso esta idea de los influencers es finalmente ofrecerte un espectáculo. Claro, el espectáculo en general de la estupidez, pero es un espectáculo en sí mismo. Acercarse precisamente a esos temas es lo que ha hecho el cine actual. Por eso la enorme importancia que cobra actualmente en México las películas documentales, que a final de cuentas ya también la separación entre documental y ficción, la frontera ya está como violada, ¿sí? Ya existe un nuevo género, o sea, cuando hablo de género, serie de películas, que se llaman docuficcionales, que son docuficción, y que finalmente no son más que seguir la vida de una persona o de un grupo de personas enfrentadas a determinada situación y que tú ofreces en espectáculo. Algunas de las mejores películas mexicanas actuales son precisamente docuficcionales. A la que me refería yo del domingo pasado. Un extraordinario pintor de origen europeo, Pedro Friedeberg, que fue seguido durante 10 años por la misma realizadora y ofrece en espectáculo a este personaje para tratar de desentrañarlo. ¿De qué manera? Pues encontrando todas las dimensiones de ese personaje. Las grandes películas, para mi gusto, son películas multidimensionales y
que rinden testimonio de algo que también es multidimensional. Cuando tú hablas de la comunidad afrodescendiente, me parece valiosísimo para encontrar qué aspecto o aspectos o dimensiones de esta realidad extraordinariamente compleja, ignorada, pero que en el momento en que te encuentras, ya te encuentras con una realidad extraordinariamente rica y contradictoria en sí misma, ¿sí? Como todo lo que existe es también contradictorio. Cuando digo contradictorio, es por encima de cualquier reducción de lo bueno y lo malo. Por eso decía yo que respondías tu propia pregunta. La pregunta de cierre, ¿cuál sería? Sí, sería, si a los alumnos, pues, que están aquí, que están comenzando, sus primeros pasos en producción, en apreciación, en análisis, porque finalmente creemos que el aprendizaje proviene también del análisis y de estar, digamos, no imitando, pero sí reconociendo las virtudes, de las películas para poderlas Sin duda. ocupar. ¿Qué consejo, qué últimas palabras podrías dar a estos alumnos que están emprendiendo este camino? Bueno, yo creo que mi idea sería que, uno, cualquier pregunta que quieran hacerle al cine está respondida por la historia del cine. Es tan extraordinariamente diversa la historia del cine que plantea una cantidad enorme de posibilidades, incluso diría yo de lenguajes. Es una discusión que se ha dado durante décadas en la ENAC, si existe un lenguaje cinematográfico o muchos lenguajes cinematográficos. Yo diría que existen muchísimos lenguajes cinematográficos y que las grandes películas son aquellas que desbordan esta idea del lenguaje, inventan el suyo propio. A eso se le llama estilo. El último grado a que puede ser llevado el lenguaje o los lenguajes cinematográficos. Y basta con estudiar la historia del cine o incluso la historia del precine, de todos aquellos descubrimientos y prácticas estéticas anteriores al surgimiento del cine. A eso le llamo yo el precine. Y a lo que le dedico en mis clases de historia del cine, a estudiar desde sus orígenes, cómo surge y por qué surge eso que llamamos el cine. Yo creo que lo más importante hoy es acercarse a todos aquellos grandes cineastas, a todas aquellas grandes películas que tal parece que ya las tenemos cubiertas, sin embargo las descubrimos cada vez que las vemos y siempre nos aportan algo nuevo. Y la cantidad enorme de producción en el mundo y de películas desconocidas sigue siendo, para mí, apabullante. De pronto un festival, va a empezar ahorita el festival de Black Canvas. Y simplemente ver la lista de las películas es apasionante, ¿sí? ¿Cuántas voy a poder ver? Y todas son propuestas distintas. Los caminos del cine actual son, casi diría yo, infinitas e inagotables. Saber el valor que puede tener precisamente algo que casi nunca apreciamos, que es la diferencia. ¿Qué tiene esta película que no tienen las demás? Eso es lo específico. Eso es realmente la meta que yo estoy buscando. ¿Qué tiene esa película que no tiene ninguna otra? Lo que la hace que sea esa y no otra, su esencia. Y más que dar recetas sobre la factura cinematográfica, pues partir de la idea de que todo juicio crítico es extraordinariamente cruel y extraordinariamente egoísta. A mí no me importa cómo se hizo una película, lo que me interesa es lo que está en la pantalla, el resultado. Y en ese resultado está implícito todo el trabajo de búsqueda, pero a otro nivel. ¿Sí se entiende? No es simplemente el análisis técnico, sino lo que me conduce ese análisis técnico.
No se trata de hacer un primer acercamiento, que sería el que hace cualquier gente. Muy buena la fotografía de fulano. Y la actuación de Sutanito está muy bien. Digamos, acercamiento a mí siempre me ha parecido extraordinariamente pobre. Pues después de esta pregunta, pues agradecerles que se hayan tomado la molestia de oírme y pues mi recomendación sería precisamente esa, ver más películas más conscientemente y pues acercarse a determinado tipo de análisis que a falta de mejor nombre llamamos análisis crítico. Muy Muchísimas bien. gracias. No, pues muchas gracias. Ahorita, em, pues aplausos, aunque no se escuchen, pero Pues un todo abrazo a bien. todos. Sí, sí, y nuevamente muchísimas gracias, tanto a Camila como a Jorge, esperamos seguirnos viendo próximamente y ya en su momento también, pues otorgaremos un reconocimiento, y unos paquetes de libros, que es lo mínimo que podemos hacer como agradecimiento de esta sesión. Hombre, muchísimas gracias, no lo merezco. Y pues nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo Hasta en una otra. luego.